Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras es semejante al hombre que hizo su casa sobre la roca. ¿Te gustaría saber qué significa esto? ¿Te gustaría saber más enseñanzas de Jesús que nos pueden ayudar a tener un firme fundamento? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Lucas capítulo 6. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Espero que Dios te bendiga mucho. Vamos adelante, vamos con la ayuda de Dios y por favor no te desanimes. Abre tu Biblia todos los días y vamos a orar. ¿Sale? Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene varias lecciones que seguimos repasando, seguimos aprendiendo y por supuesto que la repetición nos ayuda a confirmar las verdades bíblicas en nuestra mente, por supuesto, en nuestro corazón. La primera se encuentra del versículo 1 al versículo número 5, y se parece mucho también la que se encuentra del versículo 6 al versículo 11. Tienen que ver con hacer actividades que no eran lícitas en su momento en el día sábado. Recuerda que los escribas, los fariseos y los sacerdotes mantenían ciertas costumbres, ciertas ideas que habían ellos ido poniendo a través de la historia, pero que no eran bíblicas, que no estaban pues básicamente en la palabra de Dios. Y muchas de ellas, aunque probablemente tenían una intención buena de ser fiel a Dios, sin embargo, con el tiempo llegaron a ser tantas y tantas ordenanzas que básicamente impedían gozarse en obedecer a nuestro Dios. Y como les digo, estas tenían, en las del versículo 1 al versículo número 10, tienen que ver con el sábado. La primera es que los discípulos pasaron por un campo y estaban comiendo de las espigas. Y entonces el Señor terminó diciéndoles, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta la vimos en Mateo y en Marcos y nos damos cuenta que el Señor dice que es correcto hacer lo bueno en el día sábado. También se parece a la del versículo 6 al versículo 10 cuando Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. Y aquí hay un argumento muy interesante, es que en ese tiempo estos líderes religiosos eran capaces de ayudar a un animal que había caído, vamos a decir, en un hoyo. Eran capaces ellos de sacar ese animal aunque fuera sábado con tal de que el dueño no perdiera. Sin embargo, no eran capaces y no tenían la capacidad de ver que era bueno ayudar a una persona. Y en este caso Jesús sanando a una persona que tenía pues lastimada, dañada esa mano derecha, dice este evangelio. Mis amigos, el día de reposo, el día sábado, es correcto hacer lo bueno. Es una oportunidad, ¿verdad?, de manifestar la bondad y el amor de Dios hacia otras personas. Sin embargo, en ese tiempo habían desvirtuado completamente este mandamiento. Versículo 12 al versículo número 16 nos habla de cómo Jesús llamó a sus discípulos y aquí se subraya un elemento interesante. Dice que Jesús pasó la noche orando. Fíjate, esto es bien interesante, esto también lo leímos en Mateo y en Marcos y nos dimos cuenta cómo Jesús dedicó un tiempo especial y aunque tenía mucha gente que le seguía, tenía muchas personas que intermitente venían y se iban, venían y estaban con él un tiempo, él finalmente buscó a estas personas. En Marcos nos da más detalles y dice que era para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En el capítulo de hoy me parece que una frase importante es cuando habla sobre Judas Iscariote, dice que llegó a ser el traidor. Fíjate, no es que en ese momento tenía ya la decisión de ser traidor, ni tampoco tenía esa inclinación ya de querer aprovecharse, ¿verdad?, de Jesús o querer sacar alguna ganancia. Quizá estaban allí todavía las pequeñas semillas que con el tiempo Judas le fue dando espacio y llegaron a ser pues a dar los frutos de traición. Y eso es bien importante subrayar. Nosotros también probablemente ahora mismo no tenemos el mal desarrollado en nuestro corazón. Ahora mismo no tenemos decisiones terribles que van a hacer mucho dolor y mucho daño. Sin embargo, es bien importante que nosotros cuidemos nuestro corazón para que eso que pudiera dar frutos terribles, pues pueda ser erradicado de nuestro corazón.
También el versículo número 17 al 19 nos recuerda cómo Jesús se le juntaba mucha gente de Judea, recuerda que hemos dicho que estaba al sur, de Jerusalén, de la ciudad y de la costa de Tiro y Sidón. Esa costa había muchas personas gentiles, pero todos ellos venían porque la fama de Jesús se había esparcido y venían para ser sanados. También muchos eran atormentados por espíritus inmundos. Y aquí hay que subrayar algo muy interesante. Dice que la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Fíjense que a veces estos versículos son tomados como para pensar un poco en idolatría, ¿verdad? Ahora y también en la historia mucha gente le da valor santo a algunas cosas como ciertos ídolos, ciertas imágenes o ciertos lugares, y entonces piensan que al tocar esta imagen o al tocar a ese ídolo o ir a cierto lugar van a poder ser sanados. Jesús en varias ocasiones les explicó que no es el toque, sino es la fe. Y Jesús en ese momento, fíjate, es que queda registro de esto para que nosotros entendamos cómo Jesús les tenía compasión. Y aunque ellos no tenían bien claro por qué sucedían los milagros, Jesús les explicaba, mira, no soy un amuleto que tú puedes tocar y entonces ya vas a ser libre. Tú has tenido fe de venir, has creído en mí y entonces al acercarte, en la misericordia de Jesús se ha concedido un milagro. Pero eso también Jesús nos lo explica a nosotros para que no hagamos, por ejemplo, de la Biblia un amuleto. Hay algunos cristianos que abren su Biblia junto a su cama como para ahuyentar al enemigo o ahuyentar a los demonios. Eso es tener la Biblia como un amuleto. Es la fe, es la confianza en Dios, es la certeza de que Dios nos ama en su misericordia y de esa manera nosotros tengamos una fe un poquito más pensada. Del versículo número 20 al versículo 22 hay un pequeño fragmento del Sermón del Monte y en este caso las bienaventuranzas. Yo te las dejo allí para que tú las leas y saques tus conclusiones. Ya lo hemos leído. Sin embargo, me parece que hay tanta riqueza en cada una de ellas que no nos da el tiempo. También del versículo 24 al versículo 26 hay algunas ayes o ayes se llaman básicamente, son como tipo de renglones o en este tipo de oraciones que habla sobre las consecuencias para los malvados. El versículo 24 hay una muy interesante porque dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Y por qué a veces se queda la idea como que los ricos son personas que no van a entrar al reino de los cielos? No porque Dios tenga algo contra estas personas, aunque en su ministerio pocos ricos accedieron a Jesús. Sin embargo, recordemos, el dinero en sí mismo, las riquezas en sí mismas, no son malas. Eso ha quedado subrayado. Más bien es el amor al dinero. Y ahí es donde Jesús nos ayuda a entender que por mucho o por poco dinero la gente se puede perder. Así que nosotros debemos entender que efectivamente el amor a las riquezas es un impedimento muchas veces para poder ir a Cristo Jesús. Del versículo 27 al versículo 34 hay una riqueza en cada oración. Yo de verdad quisiera que tú lo estudies y lo subrayes porque hay mucho que hablar. Me parece que esta sección hay que analizarla con oración y pedirle al Señor, porque es fácil de entender. Por eso también me parece no hay tanto que explicar, porque son fáciles de entender, pero lo difícil no es entenderlo, lo difícil es ponerlo en práctica, porque se requiere morir al yo, es decir, renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi orgullo, renunciar a mi egolatría, a mi vanidad, y entonces dejar que el amor de Dios pueda crecer en mi corazón, porque por ejemplo el versículo 27, con esa te dejo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mis amigos, eso no es difícil de entender, el desafío es poder ponerlo en práctica. Te lo dejo allí, por favor analízalo tú, yo creo que lo lees con calma, lo subrayas y en oración le pides a Dios que te ayude. También del versículo 34 al 41, 42 también ya lo hemos leído y también me parece son porciones muy importantes, muy
prácticas muy fáciles de entender, pero me parece que ahí está el corazón del cristianismo, ahí está el corazón de entregarse a Cristo, poniendo en práctica estos enunciados. La verdad que es un gran desafío. Me encanta el versículo 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Me encanta cómo Jesús siempre fue muy sencillo, muy, muy sencillo. Y el Señor dice, mira, no te guíes por las apariencias, los frutos tarde o temprano van a hablar de qué está hecho el corazón. Los frutos. Así que nosotros podemos aparentar muchas cosas, hablar muy bonito, dejar la idea de que somos extraordinarias personas, pero tarde o temprano nuestros frutos van a hablar de lo que hay en nuestro corazón. El versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, pues sale lo que hay realmente en el corazón. Finalmente, me encanta la última ilustración que Jesús hizo, versículo 46 al 49, donde habla de que el que escucha su palabra, la pone en práctica, es como una persona que pone una casa sobre las rocas. El que no lo hace, el que solamente quizá lo oye allí descuidadamente y no lo pone en práctica, es como la persona que pone su casa sobre la arena. Parece que todo está bien, pero cuando vengan las tormentas de la vida, pues esa casa va a ser destruida. Mis amigos, el capítulo de hoy es realmente sencillo de entender. El desafío que tenemos es morir al yo, morir a nuestras tendencias naturales y permitirle al Señor que a través del Espíritu Santo pueda formar esa nueva criatura que para nosotros es imposible hacerlo. Señor eterno, esta mañana, al ver cada parte de tu palabra, cada versículo es un desafío para nosotros, porque tenemos tendencias, tenemos egoísmo, está muy arraigado el mal en nosotros. Por favor, haz esas operaciones quirúrgicas en nuestra vida y arranca de nosotros lo que tengas que ser arrancado y limpiado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.